Buenos días, Loreta. Esperamos unos 3 minutitos más a Juan. Ok, Miss. Listo, pues vamos a empezar. Acabo le comparto la presentación a Juan. El día de ayer no pudiste estar. Ahí también te dejé la presentación de ayer por si la puedes checar para que puedas hacer tu tarea. Ok, Miss. Sería, nada más como resumen rápido, vimos ayer todos los tipos de arquitectura en Egipto. Ujú. Entonces, de tarea sería realizar las tipologías de arquitectura funeraria. Va a ser la mastaba, la pirámide escalonada, la pirámide quebrada, la pirámide clásica y luego el hipogeo, templo y los espeos, que serían esos. Entonces, checa la clase para que puedas ver de qué se trató y pues Ok, ya hagas la tarea. Ok, la clase de hoy no va a estar tan larga, vamos a acabar ya nada más con Egipto en cuestión de la parte de escultura y de pintura. Entonces realmente no es muy largo. A ver. Deja, pongo el puntero y todo. Ok, vamos a empezar con la parte de escultura. Nombramos sus características. La escultura en Egipto
tuvo una función religiosa, funeraria y propagandística. Vamos a desglosar cada una de estos. Religiosa, pues obviamente ligada a su panteón politeísta, a los dioses. Funeraria, ayer hablaba con Juan de que el tema de la muerte en Egipto es un tema como bien importante, ya que realmente todas las pirámides y toda la arquitectura que se realizó fue para un uso funerario, es decir, las pirámides básicamente eran tumbas. Entonces, al igual que la arquitectura, pues la escultura también tiene una función de este tipo, que acompañaba pues obviamente a la arquitectura. Y propagandística, este está interesante. Actualmente, los políticos, ¿cómo se publicitan? Pues hacen campañas políticas. A partir de campañas políticas y luego ponen sus fotos en espectaculares, pues actualmente ya en redes sociales, y básicamente están poniendo su imagen a lo largo de toda la ciudad, ¿no? O sea, presentándose Ujú. en estas grandes imágenes o estas grandes carteles. Pues un poquito la escultura en Egipto servía como que con ese mismo fin que la publicidad actual de los políticos. Era una cuestión propagandística, es decir, para mostrar el poder político, el poder económico, que tenía el faraón, pues en el antiguo Egipto. Entonces, era una cuestión de publicidad, casi, casi como la que actualmente tienen los gobernantes, los candidatos, etcétera. Entonces, eran las tres formas, religioso, funerario, propagandístico, eran las tres funciones que iba a tener la escultura. Aquí, si te das cuenta, cuando pensamos en artes o en bellas artes actualmente, las bellas artes tienen que tener una función o un sentido. Si tú ves una pintura o una escultura, tiene que tener una función. Pues yo digo que sí, pero que hay diferentes funciones. A ver. Pero, o sea, solo puede ser como estético, Ajá. también puede ser como simbólico, cultural o religioso. Ok, mira, sí diste una muy buena respuesta. Es, este cambio de que las artes tuvieran un sentido funcional, generalmente en los primeros periodos, tanto de Mesopotamia como Egipto, mucho la escultura, la pintura, tiene una función, es decir, funcionaba respecto a estos elementos. Cuando llegamos con los griegos, ya lo veremos más adelante, las bellas artes como que se despojan de estas funciones y simplemente tienen un sentido contemplativo o estético. Ajá. Entonces, sí ha habido un cambio en el cómo más bien, cuál es el sentido o cuál es la función del arte. Hay periodos de la historia en la que tiene un sentido como muy claro, como aquí, o hay otros periodos en el que simplemente es un sentido contemplativo o estético, no funcional como tal. Ok. Otra característica de la escultura son sus materiales duraderos. La escultura aquí está construida en piedra, generalmente granito o pórfido, que es otro tipo de piedra. Es decir, pues el uso de la piedra, como ya lo hablamos, se tiene el bloque de piedra y a este le generas una sustracción para generar la escultura sustractiva. Y ya nada más quitas material y dejas la forma que quieras de la escultura como tal. Y luego estos conceptos justo ya los habíamos como visto. ¿Te acuerdas que era lo de hieratismo? No, mis. El hieratismo es cuando una figura, una escultura, está en una posición rígida y estática, casi y con una actitud inexpresiva. Es decir, que el rostro no tiene o no muestra
ningún tipo de emoción, sino que está como en un sentido neutro. Entonces, ahorita vemos figuras para que veas cómo se muestra eso del hieratismo. Otra característica es que son esculturas frontales. Ahorita lo revisamos este concepto también. Tenían geometrización, ya lo habíamos comentado, geometrización y simetría, y van a usar el uso de perspectiva jerárquica y de cánones. Ahorita nos regresamos para ver cada uno de esos, de qué se tratan. Ok, mira, aquí tenemos esta figura del emperador y en sus características podemos ver esto de hieratismo, la palabrita esta que estamos hablando. Si te das cuenta, su cara te expresa algo, No. sí hay como cierta inexpresión o no sé si te ha pasado conocer a personas que no sabes muy bien lo que están pensando por la inexpresividad de su rostro, no sabes si están felices o enojadas o tristes o qué es lo que están sintiendo. Ujú. Y justamente se da por una expresión como neutra. Entonces hay aquí cierta inexpresión y esta inexpresión neutra en la cara, la idea es que transmitiera lo eterno. Es decir, situar a esto de situar perdón, esto de transmitir lo eterno está relacionado a que el faraón era considerado casi como un dios dentro de la civilización egipcia. Entonces, si era considerado casi como un dios y estaba en la cúpula más alta, en la parte más alta jerárquica, y estaba relacionada con los dioses, al ser considerado casi como un dios, estaba más alejado de la tierra, por así decirlo, que de lo que estaba del cielo. Entonces, esa inexpresión o esa expresión neutra lo alejaba de las expresiones humanas, de los sentimientos humanos, de las emociones humanas, de los dolores humanos, etcétera, y lo ligaba más a una sensación de eternidad o una sensación como divina. Entonces, por eso le ponían como esta expresión, más bien esta inexpresión, para alejarlo como de lo terrenal y acercarlo más bien a lo divino o a lo celestial, a los dioses, básicamente. Y justamente esto de que transmite a lo eterno en esta inexpresión, justamente lo volvía ajeno a la gente. Es decir, no era como los políticos actuales que quieren agradar a la gente e incluso tienen, van a los, no sé si has visto que van a los tacos, incluso a comer tacos, como toda la gente, como el pueblo. Es decir, tratan de tener actitudes como muy humanas para poder empatizar con las personas. Aquí al contrario, se quería no tener esas actitudes humanas para que tú como gente normal lo vieras y sintieras esa diferencia entre el faraón y tú. Es decir, a pesar de que los dos son seres humanos, ellos se veían casi como dioses, entonces tenían que estar alejados pues de toda actitud humana o de toda sensibilidad humana. Y por lo tanto, pues se volvía esa lejanía. Y esa lejanía normal que hay, bueno, pues sí, no es el mundo de los dioses versus el mundo terrenal, pues hay una división, ¿no? Hay una lejanía. Entonces, por eso se quería mostrar al faraón como parte de este otro mundo. ¿Queda claro el concepto? Sí. Ah, muy bien. Ok. Y luego, en cuestiones de las características morfológicas tal cual, hablamos de esta nueva palabrita, de que las esculturas tenían cierta frontalidad o eran frontales. Esto se refiere, vamos a hacer la figurita del faraón, tal cual, etc. Las esculturas estaban hechas para que tú las pudieras ver desde el frente. Es decir, llegas,
te paras enfrente de la escultura y ya, o sea, no hay necesidad de estas esculturas bordearlas o rodearlas, o transitarlas, porque toda la parte de atrás o lateral no tenía pues un gran interés, o sea, no estaban hechas o lo que estaba detrás no estaba tan bien realizado o tan bien tallado como para que tuvieras que bordearlo y lo tuvieras que ver desde otros ángulos. Es decir, la escultura entonces se ve de manera frontal. Te paras frente a ella y la imagen que te proyecta en su frontalidad, eso es lo que tienes que ver, no tienes que bordearlo. Y esta frontalidad también se relaciona con lo que estábamos hablando de acá. Esta frontalidad genera una actitud de respeto, porque tú llegas, incluso la escala en la que están construidas estas esculturas son muchísimo más grandes que la escala humana. Entonces, tú llegas a la escultura, voy a poner aquí un cortecito, y lo que te genera que haga la escultura a tu vista es que como que lo veas para arriba, vaya. Entonces, esto verlo para arriba y tener una actitud, de llegar, pero no bordearlo, no abordarlo ni rodearlo, genera esta actitud de respeto ante el faraón o ante el dios, que es justamente lo que ellos intentaban hacer, que llegaras y vieras a estas esculturas como figuras de poder o como figuras divinas y por tanto su misma escala y su misma frontalidad te permitían, pues que se sintiera que la escultura o la figura a la que está representando tanto Dios como faraones sea más importante que tú como humano. ¿Queda claro este concepto? Sí, Ok. pues Entonces, sí, se dime. utiliza un concepto como similar. Bueno, yo lo veo un poquito similar a las puertas de Mesopotamia, que ya a veces recuerdan como muy grandes, muy, bueno, o sea, sí, estaban como muy grandes, muy monumentales. Entonces, Ujú. al hecho de entrar, tú te sentías como inferior, como, pues sí, Sí, como que eso es lo que justamente. buscaban proyectar a las personas que lo miraban o que venían entrando y así. Es correcto, sí, justo así. Y toda la combinación de la monumentalidad, de esa frontalidad, de esa inexpresión, genera que te sientas lejano a esa escultura, que la veas como algo ajeno al ser humano. Más adelante, cuando veas esculturas de otros periodos, se vuelven más amables o más abiertas hacia los sentimientos y sensaciones humanas y ya no las sientes con esta sensación de lejanía o como si pertenecieran a un mundo divino, sino que se sienten como muy humanas, que es justamente lo que tratan de hacer esas otras esculturas, por ejemplo, en el barroco. En el barroco ahí lo que quieren los escultores y los pintores es que tú sientas el dolor que están sintiendo las esculturas. Entonces, con toda la expresión que van a generar, te van a hacer a ti sentir como pues ese mismo dolor que están sintiendo. Entonces ahí en ese tipo de esculturas y pinturas sí hay una cercanía, pero pues aquí no les importaba, aquí era generar pues esa sensación de divinidad que tenían tanto los dioses como los faraones. Y justa, bueno, más bien toda la escultura aquí va a tener esas características. Ah, mira, pues aquí lo pongo. Generaban respeto justamente por la forma en la que las abordas o les llegas y un espectador pasivo, que es lo que te comentaba. Habrá esculturas también de otros periodos que por su misma forma, es decir, vamos a dibujar aquí una escultura con la mano abierta y no sé, así. Ok, por ejemplo, una escultura así, de un mono que se está cayendo. Esa escultura generaría que tú quisieras, o sea, no, más bien, no se puede abordar desde un solo punto de vista, en este caso frontal,
sino que para poder entender la completud o el sentido total de la obra, necesitarías moverte alrededor de ella para poder ver todos sus ángulos y para poder entender la figura de manera global. Ajá. Pero eso que genera un espectador dinámico, es decir, básicamente te estás moviendo para poder conocer toda la obra. Aquí en el espectador pasivo, pues nada más lo que decía, llegas, la abordas desde un punto de vista frontal y ya, no hay necesidad de verla desde otros ángulos, porque incluso, o sea, si lo ponemos si vemos esta escultura de manera frontal, no es como que muy interesante, o sea, no te da tanta información. Simplemente verías pues como el bracito, así, y las piecitos, tal vez así. Y ya, o sea, no hay mayor movimiento o no hay mayor dinamismo. En cambio, en esta otra escultura, cada ángulo tiene movimiento y tiene dinamismo que tendrías que abordarlo desde sus diferentes movimientos para poder entenderlo. Y por eso se dice que estas esculturas generan pues este espectador pasivo. Justamente aquí lo que decimos, no puede ser recorrida, pues porque no hay necesidad de recorrerla, no hay otra vista interesante. Incluso la vista frontal, pues perdón, la vista posterior, pues ni siquiera existe, está adosada, es decir, está pegada a la columna esta. Vista de frente, etcétera. Y se alojaba generalmente esta escultura en Egipto, lo que habíamos hablado, está adosada a los muros o está pegada a la arquitectura, es decir, eran parte de una misma composición, tanto arquitectura como pintura como escultura. ¿Dudas hasta ahí o queda todo claro? No, sí, sí Está me simple, ¿no? queda claro. Okay. Mm. Y bueno, esto también ya lo habíamos hablado un poquito en Mesopotamia. El tema de la anatomía geometrizada, ¿qué era esto? A ver. Pues era como que se basaban en, para hacer las caras y eso, bueno, lo que recuerdo como los oradores, Ujú. bueno, eran más como de que, pues en la cara es un círculo, el, para hacer el cuerpo solamente hacían como un rectángulo, no proporcionaban mucho, pues lo que era el cuerpo, era más como figuras geométricas para hacer las representaciones de los humanos, el cuerpo humano. Sí, justamente, así tal cual lo estás diciendo. Y vas a ver que entre más primitiva o más antigua sea una escultura, generalmente la escultura va a tener eso, va a estar geometrizada, va a estar de vista de manera frontal, etcétera. O sea, son como los inicios de la escultura, eh, y como no estaba tan desarrollada lo que acabas de decir, anatómicamente pues había que resolver geométricamente, que es pues muchísimo más fácil hacer un cilindro o un prisma que hacer un volumen de una pierna con todas sus, ay, qué feo me salió, con todas sus curvas, ¿no? O sea, sí, sí, se vuelve más complejo esto. Y entre más naturalista, también la vimos la palabra la clase pasada, entre más naturalismo tenga una escultura o una pintura, significa que es de un periodo pues más avanzado posterior. Otra cosa, esto, una de las características de los egipcios para generar belleza, ellos que consideraban que la belleza estaba ligada a la simetría. Es decir, si algo es simétrico, tiende a generar belleza. Y pues sí tiene como mucho sentido. Ya ves, el curso pasado que tuvimos, las vacaciones pasadas, hablamos del tema de simetría, que da estabilidad, que es cómodo hacia la vista, y pues genera una composición ordenada. Por lo tanto,
la simetría sí genera cierta belleza. Entonces, en Egipto, tanto su pintura como su escultura, perdón, tanto su arquitectura como su escultura va a ser simétrica. Si te das cuenta, pues la composición aquí, todo, en todos lados vas a encontrar la simetría, porque pues justamente era un canon para ellos, para que algo fuera bello. Y... Ok, a ver, déjame ver si hay más. Ah, sí. Otro tema importante aquí en Egipto es el tema de los cánones. ¿A qué te suena esta palabra? Como que es verdad, como, ay, es que no Sí, sabré sí. decirlo, o sea, mm, he escuchado mucho ese término en los libros, Ajá. pero, o sea, no sabré decirle, como que, pues Son sí, como ciertas reglas que sí, es como reglas que se te dan para hacer algo, pues bien, o sea, para generar un resultado. Entonces, estos cánones o estas reglas, los egipcios no, no eran considerados, más bien, ¿cuál diferencia crees que haya entre un artista y un artesano? no sabré decirlo. Ok, el artista crea obras de expresión propia. Es decir, si tú lo que tú quieras expresar o lo que tú quieras decir, lo puedes plasmar, ¿no? Entonces, generas ahí una expresión de tu emoción y de tus sentimientos y de tus pensamientos, etcétera, de manera libre. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. No hay, no hay una regla que te diga cómo tiene que ser o como tal. Y en cambio, en las artesanías, el artesano se basa en ciertas reglas, técnicas, principios para hacer un trabajo repetitivo, que es, o sea, no digo que esté difícil, fácil hacerlo, sino pues es el trabajo repetitivo. Es decir, si yo quiero hacer una silla, sé que tengo que hacer una cubierta, una superficie, tal vez cuatro patitas, un, rigidizadores, etcétera. Entonces, y siempre voy a sacar la misma silla y la misma silla y la puedo repetir y la puedo repetir y la puedo repetir. Es decir, hay un trabajo, si bien que es manual, es un trabajo repetitivo a partir de que tiene ciertas reglas, técnicas, principios y como un modo de hacerse. Hay un modo de hacer la silla. Ajá, ¿queda claro? Sí, Ok, ¿a qué voy con esto? Se dice que en Egipto no había como tal el concepto de artista. O sea, las personas que hacían estas esculturas no son considerados como tal artistas, sino más bien eran considerados como artesanos. Porque había, para hacer, por ejemplo, vamos a poner esta, la pintura. Para hacer la pintura en Egipto, por ejemplo, había una persona que hacía el trazo. Y luego había otra persona, ya, la persona que hizo el trazo, toda su vida se dedicó a hacer los trazos. Entonces, su función artesanal dentro de esa obra era hacer el trazo. Y luego había otra persona que ya que estaba el trazo, generaba ese pequeño relieve, quitaba el material para generar el relieve. Y así, y esa era función, toda su vida, esa era su única función. Y luego había una tercera persona que era quien pintaba la escultura, la, pues sí, la pinturita esta. Y toda su vida solamente se dedicaba a pintar. Es decir, las obras no eran solamente de un autor, sino era de la combinación del trabajo artesanal o repetitivo de varias personas. Por tanto, no se consideraba que eran como tal artistas,
sino que eran artesanos que a partir de reglas, preceptos, trabajos repetitivos y modo de hacer, ya sabían cómo hacer, pues, su trabajo manual, por así decirlo. Ok. Y en esos, que eran artesanos, cumplían ciertas reglas y ciertos cánones. Estas reglas y cánones nos decían cómo tenía que ser la escultura y cómo tenía que ser la pintura en Egipto. Entonces decían, tú como artista moderno podías decir, yo a la figura masculina, esta vez yo lo quiero pintar de azul, ¿no? Que tenga piel azul. O a la figura femenina la quiero pintar de rosa. Entonces, ¿eres libre? ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. Pero en el antiguo Egipto no. En estas reglas o cánones, siempre, siempre al hombre se le iba a pintar con este color, como color piel moreno. Siempre. No lo podías pintar con otro tipo de color de piel porque la regla o el canon es que tuviera esa tonalidad. Y a la mujer siempre, siempre, siempre la vas a ver representada con este color de piel más, más blanco, más claro. Y se relacionaba esto de que al hombre que se trabajaba como con una cuestión física, pues estaba quemado bajo el sol y la mujer estaba resguardada en su casa, por tanto su piel era como más limpia. Ajá. Pero el canon era ese, al hombre siempre se le va a representar así y a la mujer siempre se le va a representar así. Y luego, en cuestión de... Ay, Dios. En cuestión de la pintura, en cuestión de los colores, se seguía un canon igual. En el antiguo Egipto no vas a ver colores morados, o no vas a ver colores rosas, o no vas a ver colores, más, bueno, otros colores más que verde, azul, amarillo, esta especie como de rojo o blanco y negro. Y siempre usado de la manera eh, como más, ¿cómo explicarlo? Espérame, se me fue el nombre. No se iban a generar degradados, ya, de la manera más plana. Es decir, tomaban el color y lo ponían en toda la superficie, pero sin generar degradados. ¿Qué genera un degradado en la pintura? Mira, voy a estar degradando esta. Bueno, más o menos me sale. ¿Qué genera ese degradado? Mm, Genera luz. Exacto, luz, con lo cual se va a generar un volumen. Ajá. Entonces se siente como si fuera más tridimensional. Si yo pongo en comparación esto versus esto, ¿cuál se siente más tridimensional? Pues ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, ellos lo que hacían es sus colores, tal cual estos, no, sin mezclar verde, o sea, el verde tal cual es, el azul tal cual es, el amarillo tal cual es, de manera directa lo aplicaban de manera plana. Por lo tanto, su pintura justamente tiene esta estética como si fuera una calcomanía o como si fuera un 2D. No hay aquí una búsqueda de la tridimensionalidad ni del relieve. No hay aquí esta luz o este volumen que se genera cuando pintas con degradados. ¿Queda claro? sí. Y era parte de sus cánones. O sea, su regla era, las figuras van a ser representadas, mira, aquí también otra cosa importante, en la pintura. Las figuras siempre van a ser representadas de perfil el rostro y te vas a dar cuenta que la mayoría o la gran mayoría de las pinturas en Egipto tienen como canon o como regla el rostro de lado, el torso de frente y las extremidades de lado. ¿Por qué crees que hacían de este modo
sus figuras. Tiene que ver un poquito con lo que hablábamos de los puntos de vista en los que ves a un objeto. A ver si lo puedes ligar. Mm. O sea, porque creo que... ¿Me repites la pregunta? Perdón, es que no Ah, entendí sí. bien. ¿Que por qué crees que los dibujaban así de la cara de frente, la cara de lado, el torso de frente y las extremidades de lado? Como por qué no hacían simplemente la figura de frente y ya. No lo sé, para que se viera como en movimiento. Sí, justo, mira, eres muy inteligente. De hecho, sí. Ah, ellos querían tener esa, vamos a hablar como poliangularidad, es decir, tener conocimiento de todos los puntos de vista del ser humano, pero estamos hablando desde una dos dimensión. Entonces, ahorita te hice el dibujito de una persona de lado, ay, qué feo me salió. Bueno, ahí tal. Una persona de lado no te da tanta información, porque se ve como una figura muy plana, ¿no? Entonces, lo que ellos hacían para poder tener la mayor cantidad de información de cómo era una persona, entonces iban a poner justamente las diferentes posiciones de los cuerpos en la posición en la que mayor información te diera. Entonces, ellos consideraban que poniendo el rostro de lado es como tú obtenías mayor información de cómo era la persona, porque podías ver exactamente el perfil, la forma de la boca, cómo eran los ojos, como tal. Entonces, aquí ellos sentían que tenía mayor información visual o que te daba más información de cómo era una persona, así lo representaban de frente, porque como que esto da volumen hasta cierto punto. Entonces, situaban la cara de lado por la mayor información que te podía dar su perfil, el cuerpo o el torso de frente, porque da más información de cómo es una persona si lo pongo de frente que si lo pongo de lado. Aquí pues no hay tanta información visual. Y los brazos también, las extremidades también las ponían de cierta forma en la que el dibujo generara mayor cantidad de información de cómo era la realidad. Entonces, por eso iban a usar esta como poliangularidad, por llamarlo de una forma, para poder tener la mayor cantidad de información de una persona, pero en 2D, sin apelar a una tridimensionalidad, que en una tridimensionalidad en el dibujo pues ya te da la información completa, pero aquí todavía no había los medios técnicos o todavía no sabían cómo representar esa tridimensionalidad. Por eso querían como que lograr esa tridimensionalidad, que no lo lograron obviamente, pero a partir de generar estas posiciones del cuerpo, daban mucha información de todo. ¿Queda claro ese concepto? A ver si me explique bien. Sí, Ok. A ver, explícamelo eso último con tus propias palabras. bueno, lo de poliangularidad es que el hecho de que estas representaciones de ellos se encuentren en esa posición, porque pues si se fija, o sea, está la cabeza de perfil y los pies también, pero el torso está como de frente. Entonces nos ayudaba como a ver, nos daba más información de la persona, como por ejemplo usted mencionó que en la cara, o sea, la forma de sus rasgos físicos. También, por ejemplo, yo veo que nos ayuda más como en las actividades en la imagen que se ve, o sea, se ve Ah, sí, como es que va cierto. hacia los animales Ajá. y nos da más información de él que si estuviera pues más de lado o incluso si estuviera de frente porque se ve como ya con más movimiento, más dinámica, a que si Justo. solamente se viera plana. Es correcto. Muy bien, muy bien. Oye, voy a acabar esta sesión y nos volvemos a conectar unos 5 o 4 minutitos para la otra y ya acabamos.